Buenas noches a los que nos están viendo a través de las redes. Quiero extenderles la bienvenida. Nosotros vamos a estar dando este seminario de Daniel aquí en Necochea. El seminario se titula Los secretos de Daniel. Mi nombre es Osvaldo Pasuti y bueno, vamos a arrancar abriendo la Biblia en Daniel capítulo 1, versículo 1. Nuestro estudio de esta noche tiene que ver con el capítulo 1 de Daniel. Y vamos a ir avanzando cada noche un capítulo para poder entender lo que este libro nos está diciendo. Ahora, es un libro interesante, pero es un libro que no se le prestó atención durante muchos siglos. Este libro fue olvidado porque no se entendía. Es un libro que está dividido en dos partes. Los primeros 6 capítulos pareciera que son historias para niños y los otros capítulos son un poco difíciles de entender. Bueno, la cosa es así, sin los 6 primeros no podés entender los otros, y todo el libro fue sellado por Dios. Eso es lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4, dice que justamente este libro estaría sellado para el tiempo del fin. Nosotros no vamos a poder explicar todos los detalles del libro porque son muchísimos, pero yo voy a ir avanzando cada noche con temas que tienen que ver con la historia y que tienen que ver con la profecía bíblica. El método que vamos a usar de interpretación es teológico, o sea, es bíblico, histórico. Lo que Dios dice y cómo se cumple en la historia. Entonces, de esa manera, nosotros podemos armar con seguridad una base para poder entender lo que está por venir. Porque Daniel no solamente nos habla del pasado, sino que nos habla hoy mismo de nuestro presente y también de nuestro futuro, de lo que va a venir. Pareciera loco decir esto, pero un libro que se escribió hace 600 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de un libro de hace 2600 años, que nos diga el futuro. Es algo realmente impresionante. Por eso vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar con esas historias que algunos piensan que son para niños y vamos a ver que no son tan para niños y que vamos a ver que tienen mensajes también para nosotros. Daniel 1.1 dice así: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nosotros aquí arriba en la imagen vemos 2 ciudades, la ciudad de Babilonia, una apreciación de cómo podría haber sido, porque obviamente la ciudad de Babilonia fue destruida, hoy no existe esto, ¿sí? Solamente se reconstruyó esta parte para los turistas, y la ciudad de Jerusalén. Tampoco existe esto hoy en la actualidad, que es el templo de Jerusalén, que fue destruido también por profecía bíblica. Ya con las imágenes que te estoy mostrando son reconstrucciones digitales de cómo podrían haber llegado a ser, cómo podrían haber sido. Eran cosas espectaculares, pero vemos 2 ciudades enfrentadas. Claro, llega a Judá el rey Nabucodonosor, en el versículo 1, claro, vemos nombrada así allí Babilonia y Jerusalén, 2 ciudades en conflicto. Y claro, nosotros vamos a ver de que muchos profetas hablaron de este conflicto, el profeta Isaías, Jeremías, vemos el profeta obviamente Daniel, aunque no lo tenían como profeta el pueblo de Israel a Daniel, nunca lo tuvo como profeta y hasta el día de hoy muchos judíos no creen de que Daniel haya sido profeta, pero nosotros sí creemos en él y sabemos, y es muy importante este libro para poder entender el conflicto entre el bien y el mal. ¿Está representado el bien y el mal aquí en este primer versículo? Sí, pero también vemos representado 2 ciudades que juegan un papel importante, porque estas 2 ciudades después van a cobrar una importancia, una impronta, más allá de lo que nosotros vemos en este capítulo. Porque después en el libro de Apocalipsis vamos a ver en qué se convierte Babilonia y en qué se convierte Jerusalén. Estas son 2 ciudades que existieron. Hasta el día de hoy hay una que existe
Y existe la otra, ¿no es cierto?, las ruinas solamente que quedaron por profecía de Dios. Ahora, vemos también en la siguiente imagen, vemos un conflicto universal. Y ahí me van a ayudar a leer un poquito en Isaías 14, versículo 4 y versículos 13 al 14. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Tú, que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Muy bien, acá encontramos, en el primer versículo, encontramos de Isaías una comparación del rey de Babilonia con Lucero, o Lucifer, dependiendo de la versión que vos tengas en la Biblia, y vemos el conflicto aquí entre el reino de los cielos y Babilonia, el rey de Babilonia. Acá vemos representado al rey de Babilonia como alguien que quería ir más allá de lo que podía y se enfrenta a Dios mismo, como lo hace también Lucero o Lucifer, que después conocemos como el Satán o Satanás o el diablo o la serpiente antigua, todos los nombres que tiene. Ahora vamos a leer el siguiente pasaje en Jeremías 50, versículos 17 al 18 y el 28. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigaré al rey de Asiria. Y el 28 Voz también. de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Muy bien, el Señor les adelantaba desde mucho tiempo antes a los israelitas de que el templo iba a ser destruido y de que así como a sus compatriotas, los que vivían en el reino del norte, habían sido llevados cautivos por el rey de Asiria, los que estaban en Judá también serían llevados cautivos por el rey de Babilonia. Ahora, todo esto sucedió, el cautiverio comenzó cuando el rey Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, empezó su conquista. El rey Nabopolassar, ya grande, ya viejo, quiso hacer un retiro espiritual de su vida, ya soltar el imperio y dejárselo a su hijo Nabucodonosor. Qué lindo nombre para ponerle un nene, ¿no? Nabucodonosor. Ahora, todo esto tenía una simbología, todo responde a los dioses, a la religión que tenía cada uno de ellos. Por eso estos nombres que nos suenan para nosotros un poco extraños, porque estamos acostumbrados a Jorgito, Carlito, ¿sí? Si tenés un hijo, vos le ponés más o menos como te llamás vos, bueno, pero estos son nombres diferentes, nombres distintos, que cobran un significado importante dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque claro, el rey Nabucodonosor empezó a extender el imperio que había hecho su padre allí en tierra de los caldeos, y entonces él empezó con las conquistas, y en el año 605 a.C. llegó a la tierra de Judá, y esto que profetizó Jeremías se cumplió al pie de la letra. Nosotros tenemos que ver de que estas profecías de los profetas se dieron 50, 70, 200 años antes. Muchas de ellas, de estas profecías, están datadas en tiempo y forma para nosotros, sin lugar a duda de lo que el Señor profetizó. Y eso nos da una seguridad a nosotros hoy con respecto a las profecías que hay para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no son profecías tiradas al azar simplemente, sino que tienen, si nos ponemos a estudiar, tienen muchísimos detalles, muchas cosas importantes que no pueden ser pasadas por alto, como por ejemplo cómo fue conquistada Babilonia, y todo eso lo vamos a ver, después lo vamos a ver más adelante, vamos a ver los detalles, las fechas, todo cómo el Señor profetizó incluso
si estaban de fiesta o no. Hasta eso, o sea, todos los detalles importantes. Porque nosotros tenemos, siempre cuando vemos profecía, tenemos el macro y el micro. Nosotros hoy no tenemos detalles micro en nuestros días, pero sí tenemos los macro. Pero en el caso de Daniel, el libro de Daniel tiene los macro, los detalles macro y los detalles micro, o sea, los detalles grandes y los pequeños. Vamos a seguir leyendo Ezequiel 31, versículos 2, 9 y 18. Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Este texto es muy importante y después si quieren lean todo el capítulo de Ezequiel 31 porque esta profecía de Ezequiel sobre el rey de Faraón hace lo mismo que la profecía del rey de Tiro o la profecía del rey de Babilonia cuando compara a Satanás y a sus súbditos, ¿verdad?, con estos árboles de Edén que también morirían, al igual que Faraón, porque Faraón tomó las mismas actitudes que Satanás. Entonces aquí vemos un conflicto entre dos ciudades siempre, entre ciudades de la tierra y una ciudad del reino de los cielos. La ciudad del reino de los cielos es conocida en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén, pero en Daniel arranca solamente como Jerusalén, para que nosotros podamos entender eso de menos a más, en esa realidad terrestre y lo que es la realidad divina, en la cual hay personas que se oponen al gobierno de Dios, tomando actitudes de aquel que fue el primer rebelde antes que la humanidad existiera, y este es Satanás. Ahora, ¿por qué yo les explico y por qué traemos esto si estamos hablando de Babilonia? ¿Y qué tiene que ver Egipto con esto? Bueno, porque después Egipto va a tomar una gran trascendencia en el libro de Daniel. Y nosotros tenemos que ver cómo de Babilonia vamos a pasar a otro poder, vamos a ir pasando a través de la historia y vamos a derivar en un poder. Pero la influencia de Egipto va a seguir estando incluso hasta nuestros días. Por eso me pareció bueno incluirlo aquí, en este estudio de Daniel, porque después, cuando lleguemos al capítulo 11 de Daniel, a ustedes les va a interesar muchísimo saber acerca de este detalle de Egipto, justamente, y lo que significa Egipto en el libro de Daniel. Ahora, si vos ves, ¿no es cierto?, los pasajes que vimos, Isaías 14, de 4, versículos 13 y 14, Jeremías 50, 17 al 28, Ezequiel 31, del 2, 9 y 18, son todas comparaciones de un conflicto universal. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente nosotros estamos entre medio de un conflicto que comenzó en el reino de los cielos, con Satanás, y después al venir a esta tierra nosotros tenemos que decidir de qué lado estamos. Si estamos del lado de Jesús y su representación, la Jerusalén celestial, antes tenía una representación terrenal también, que era Jerusalén. Pero después vamos a ver que esa representación desaparece. Y ya lo vamos a ver porque hay una profecía referida a eso. Y entonces Jerusalén terrenal desaparece y queda solamente la Jerusalén celestial. Y los gobiernos, los reinos de este mundo, hacen frente a la Jerusalén celestial. Y ya vamos a ver cómo llegamos a esos gobiernos a través del libro de Daniel. Gobiernos que no son los que a nosotros se nos ocurren, sino que son los que plantea el mismo profeta por la revelación de Dios. Volvamos al capítulo 1 de Daniel. Se ha explicado el conflicto, el gran conflicto en el cual estamos inmersos nosotros, entre Dios y Satanás. Vamos a volver ahora al capítulo 1. Era importante entender esta introducción del libro de Daniel,
porque no es solamente lo tenemos que ver al libro de Daniel a nivel terrenal, a nivel humano, sino que tenemos que verlo en la perspectiva que le da el profeta entre Jerusalén celestial y los reinos terrenales de este mundo. Ahora, en el capítulo 1 y ya en el versículo 2, encontramos la deportación. Y claro, nosotros vamos a leer ahora ese versículo. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Claro, los babilonios vienen de la tierra de Sinar, que tiene origen en Génesis capítulo 10, donde allí el primer rey, el rey Nimrod, pudo gobernar y dio toda la cultura que tenían los babilonios. El rey Nimrod, el primer cazador de la Biblia, llevó a la humanidad hacia la idolatría y a llevar, ¿no es cierto?, al culto de cosas muy paganas. Y vamos a ver de que su esposa tiene que ver también con la idolatría, esa famosa Acera que aparece también en la Biblia, o su hijo Tamuz, y tantas cosas que tienen que ver con las tradiciones que ellos tenían y que llegan incluso hoy a nuestros días. Es algo impresionante la cultura babilónica, de cómo sus tradiciones hoy nosotros la tenemos en boga. Los 40 días de Tamuz, donde no se comía carne roja, ¿no es cierto?, y se comía pescado, como la Cuaresma, que muchos cristianos también festejan, o el huevo de Pascua. ¿De dónde empiezan que salió? Todas esas enseñanzas vienen de esa época. Ahora, es muy interesante estudiar la historia y ver lo que ha sucedido a lo largo de los años, pero también es interesante ver lo que le pasó a las personas que llegaron, ¿no es cierto?, a ser deportados. Porque, claro, acá dice de que fueron llevadas cosas de los utensilios de la casa de Dios, del templo de Jerusalén, y se cortó la adoración al verdadero Dios. Jerusalén fue destruida. Y vos tenés que pensar un momento, destruyeron el templo, el centro de la adoración, el centro de culto, lo que más amaban los judíos en ese momento, y claro, y se los llevaron cautivos a los jovencitos. Fíjense que el versículo 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, jovencitos, 15, 17 años, pibes, que los volvieron eunucos. Vos fijate lo que te causa eso, ¿no? Porque claro, no solamente vos ves tu ciudad destruida, tu familia masacrada, el templo donde vos solías ir destruido, sino que también te llevan como esclavo. Vos antes eras libre, ahora sos esclavo, y encima le cortan el miembro viril a ellos. ¿Para qué? Para ser eunucos. O sea, un trauma detrás de otro. Algo realmente impresionante. Algo muy fuerte. Algo muy fuerte. Y claro, cuando nosotros decimos, bueno, esta es una historia para niños, pero fíjate todo lo que conlleva. Y encima, todo esto había sido profetizado. Y esto es realmente increíble. Porque claro, vamos a ver un poquito sobre lo que fue profetizado. En Isaías 39, versículos 5 y 6. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Años antes, muchos años antes, el rey Ezequías sabía lo que iba a pasar, pero no le interesó. O sea, de los hijos de él, de sus descendientes, iban a ser llevados cautivos. De las cosas que había en su casa y en el templo iban a ser llevadas, pero no le interesó. Ahora fíjate Jeremías 25, ¿qué dice?
Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Los saquearán, los tomarán y los llevarán a Babilonia. O sea, les van a llevar todo, no les iba a quedar nada. Vos dirías, bueno, si te dan una profecía así, vos harías algo, ¿no? Tratarías de cambiar alguna cosa. Y no sé, no sé, porque muchos van a reaccionar de diferentes maneras. Como reaccionan hoy ante las profecías que tienen que ver con el tiempo de hoy que vivimos. Mucha gente no le interesa. Mucha gente te escucha y te dice, no, pero eso no va a pasar nunca. Ellos estaban igual. Ellos estaban cómodos, estaban bien. Vos fíjate, gente que tenía riqueza, gente que estaba bien, que estaba protegida, tenía fortalezas, tenía soldados. Pero sin embargo, no hicieron caso, no se prepararon. Y vos decís, bueno, pero ellos no, porque eran ignorantes, vivían en otra época, no tenían tecnología. ¿Qué tiene que ver? El ser humano es ser humano, no importa dónde vos vayas en este planeta Tierra, tengas tecnología, sea primer mundo, segundo, tercer mundo, el ser humano es ser humano. Y lo interesante es que muchos no prestan atención a las profecías. Y estas profecías se cumplen cuando leímos en el libro de Daniel que fue llevado. Él está dando testimonio, Daniel le dice, eso que habían hablado Isaías y Jeremías, yo lo viví siendo un muchachito, siendo un muchacho. Ahora, es terrible pensando en todo esto que le pasó a Daniel y a sus compañeros que eran príncipes. Vos fíjate ser príncipe y de repente ya no tener futuro, ya no te vas a casar, no vas a tener hijos, no, ya no tenés tus cosas, nada te pertenece, tu vida le pertenece a otro, vivís en una tierra extraña, en un idioma diferente, en una cultura completamente distinta, con comida, con cosas, todo diferente. Y tu vida no te pertenece. Nosotros ni siquiera lo podemos imaginar, ¿sabes por qué? Porque nunca fuimos esclavos. Que claro, la imaginación solamente resulta con esas cosas que vos conocés, pero vos no conocés la esclavitud, entonces no sabés lo que es. O vos me decís, no, pero yo trabajé mucho tiempo con alguien y todo. No, pero mucha de la gente que me está escuchando ahora ni sabe. Si bien hay más de 50 millones de esclavos en el mundo en el día de hoy, acá en Argentina y en todas partes del mundo, y se sabe a viva voz, pero solamente ellos pueden entender lo que es ser un esclavo. Ahora, fíjate otro detalle, la enajenación cultural. Ahí en los versículos, en el capítulo 1 de Daniel, versículos 3 al 5, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Claro, esta educación tenía que ver con todo lo que ellos no sabían, todo lo que tenía que ver con la idolatría. La comida que comía el rey era ofrecida a otros dioses, porque era la costumbre de la época. Y entonces nosotros ahí después vamos a entender la actitud de Daniel y de sus amigos. Pero ahora el hecho está en que tenían que prepararse durante 3 años, a aprender las lenguas de ellos, las costumbres de ellos y a comer como ellos. Era mucho, ¿no? Era mucho, pero era así. Esta es la realidad que él le tocó vivir. Ahora, veamos algunos detalles del cumplimiento profético acerca de esto que acabamos de leer, porque estos 3 versículos que acabamos de leer ya habían sido anticipados, ya habían sido dichos por los profetas. Fíjense, en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 11, ¿qué dice? Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés
y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Muy bien. Entonces ahí ya vemos, ¿no es cierto?, que fueron deportados, llevados con grillos y todo lo que tenía que ver con lo que ya había sido anunciado. Se cumplió, está el cumplimiento. Ahora, fíjate vos, Isaías 39:7, ¿qué dice? De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrados, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. De tus hijos que habrás engendrado, serán eunucos, dice. Y claro, y ahí estaba, ¿no es cierto? Ahí entendemos los versículos de Daniel, cuando se explica de que los príncipes serían llevados y serían eunucos. Tremendo. Ahora, fíjate, Segunda de Reyes 20:18. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hay un detalle que lo vamos a ver a lo largo del capítulo de Daniel. En el idioma hebreo no existe la palabra nieto, solamente existe la palabra hijo. Por eso vamos a ver después algunos detalles con respecto a esto en las profecías bíblicas, porque vos vas a buscar en toda la Biblia y nunca vas a encontrar la palabra nieto. Siempre vas a encontrar hijo de Abraham, y Abraham era hijo de Taré, ¿no es cierto? Y entonces Isaac te dice hijo de Abraham, ¿sí? Y bueno, y hijo de Taré. Claro, pero no dice abuelo, no dice nieto. Por eso también en la palabra de Dios, cuando dice hijos de Dios, nosotros no somos nietos de Dios, sino que Él nos trata como hijos. Por eso tiene mucha explicación y mucho entendimiento, porque claro, cuando vos arrancás desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar que dice hijos. No dice nietos, no dice abuelos, no dice abuela, no dice bisnieto, no dice tataranieto, no dice chosno, no dice nada de eso. ¿Sí? Solamente dice hijos. Ahora, fíjense, eso es para que ustedes, porque algunos se confunden con la lectura de la Biblia y creen que la Biblia tiene errores. No, no tiene errores, es una forma de hablar culturalmente diferente a la nuestra. Ahora, vamos a ver un poquito más. Identidad forzada. En Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos, puso nombres. Claro, y vemos los nombres. Daniel le puso Belsasar. ¿Sí? Vos fíjate qué lindo nombre Daniel, lo que significa. Mi segundo nombre es Daniel. Significa Dios es mi juez. Ananías, gracia de Dios. Misael, ¿quién es como Dios? Esos son los nombres que traían como hebreos. ¿Sí? Azarías, Yahweh, ¿sí? Jehová ha ayudado. Lindo, ¿viste? Que cada nombre respondía a qué cosa? A la fe, a la creencia. ¿Sí? ¿Hoy es diferente? No, hoy no es diferente. Si te hago una explicación de los nombres, vas a ver después por qué hoy nosotros nos llamamos como nos llamamos. Es muy interesante ver todo esto, pero está bueno el entender estos nombres y el significado que tenían. Porque después cuando les cambian los nombres, claro, porque le dice que a Daniel le pusieron Belsasar. Y Belsasar significa que Bel preserve su vida. Era otro Dios, ya no era Jehová. Ya no era el Dios de los hebreos. Ahora es Bel. Que Bel preserve su vida. Fíjense a Ananías. Ananías le pusieron... bueno, está Sadrac. Bueno, Sadrac ahí. Ananías Sadrac, ¿verdad? Que dice orden de Aku, el dios sumerio de la luna. ¿Sí? Orden de Aku. A Misael le pusieron Mesac, quien es como Aku, también, otro dios. Y a Abednego, que era Azarías, siervo de Nego, el dios de la sabiduría. O sea, todo cambiado. ¿Cambiarle qué cosa? La identidad. Cuando vos le cambiás el nombre a alguien, le cambiás la identidad. ¿Vieron de que en la Biblia también Dios también hace eso? A Jacob le pone Israel. Le da otro nombre. A Sarai le pone Sara. Y siempre le da el significado del nombre para que su propósito en la vida sea diferente.
resulta que el libro de Apocalipsis, también después el Señor nos va a dar a cada uno un nombre diferente. Para el que venza en el tiempo del fin, que venza en los últimos días de este mundo y vaya al reino de los cielos con el Señor, también recibirá un nombre nuevo, porque nuestros nombres, muchos de nuestros nombres, responden a la idolatría. Muy interesante, esto sería, lo que Dios va a hacer con nosotros va a ser el proceso inverso de lo que hicieron con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Está bueno porque, claro, el libro de Daniel te muestra estos detalles para que vos los vayas comprendiendo. Ahora, la resistencia se tenía que forjar. Se tenía que forjar. ¿Por qué? Vos te podés adaptar a la cultura o podés aculturarte, ¿sí? O sea, resistirte a la cultura. La aculturación es una resistencia que uno tiene porque uno tiene sus raíces, sus creencias, uno trae sus bases. Y bueno, entonces tenemos acá la resistencia de Daniel y sus amigos. Vamos a ver ahí algunos versículos. Dice en el versículo 8, después que los llevaron cautivos, los volvieron eunucos, les cambiaron los nombres y los forzaron a cambiar su alimentación. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, Daniel y sus amigos se bancaron que los volvieran eunucos, los resistieron. No se quejan por eso. Se bancaron que les cambiaran los nombres. No se quejan por eso. Se bancaron que los arrancaran de su tierra, de su parentela, de su familia, destruyeran su ciudad, su templo. Se bancaron eso. Pero hay algo en lo cual no se bancan, y hay un detalle. Daniel, dice el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligara a contaminarse. Pero puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros están más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. La buena alimentación no fue la que generó el milagro del resultado de los 10 días, de la prueba de los 10 días. Porque Daniel no se centra en eso. El versículo 8 arranca con lo que Daniel propuso en su corazón, no contaminarse. ¿Por qué la contaminación? Porque claro, como te había dicho antes, la comida de los reyes era ofrecida a otros dioses. Comer de esa comida era participar de la idolatría. ¿Nosotros hoy tenemos ejemplo como eso? Sí. ¿Y sabés que sí? Como por ejemplo cuando vos participás de la fiesta de Halloween. Cuando vos participás de la fiesta de Halloween, esos caramelos y esa fiesta no fueron dedicados a Dios. ¿A quién fueron dedicados? A los brujos, a las brujas, a los espíritus de los demonios y a todo lo malo que hay en este mundo. Parece una tontería, ¿no? Y digamos, no, pero es una cosa de niños y te lo quieren hacer parecer como algo bonito, como algo lindo. Pero resulta de que no es así. No es algo bonito, no es algo bonito, no es algo lindo, oculta algo oscuro detrás, que es la religión del espiritismo, del ocultismo, de lo que tiene que ver con el satanismo. Son fiestas espiritistas que se ponen de moda dentro de nuestra cultura, como tantas fiestas espiritistas hay dentro de nuestra cultura. El Día de los Muertos, el Día de los Santos, son cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, que no tienen un nacimiento en Dios. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Yo no lo hago. ¿Por qué?
decido como Daniel no contaminarme. Ahora, uno diría, no, pero eso es una locura, porque es como fanatismo, es fundamentalismo. No, fíjate vos que nosotros tratamos de enseñarle a nuestros hijos lo más lindo, lo más puro, lo más bueno. Pero tenemos en las escuelas que les enseñan a participar de embrujos, de pociones mágicas, se les enseña cuentos de brujas, de monstruos, se les enseña todo lo malo, todo lo referente. O sea, la maestra trae dentro de la currícula cómo hacer una poción mágica. Te lo dan a vos como tarea, como papá, para que lo hagas con tu criatura. Vos que tratás de proteger a tu hijo, a tu hija, de todo lo malo que hay en el mundo, lo exponés a lo más terrible que hay en el mundo, que es la oscuridad. Cuando vos ves el detalle de Daniel, vos ves él toma una decisión de no contaminarse ¿con qué? Con la idolatría, con el oscurantismo, porque esos sacrificios eran también sacrificios humanos. Esa comida iba acompañada también de un sacrificio humano, de un sacrificio de un animal. Y vos pensás que los caramelitos, los dulcecitos, esos que dan en Halloween, ¿no están acompañados también de eso? ¿Vos te pensás de que los niños esos que desaparecen en Halloween, que son miles que desaparecen o que no son registrados en el registro civil de las ciudades, no son ofrecidos al mismo poder satánico? Es algo tremendo la época en que vivimos. El libro de Daniel a nosotros nos muestra que tenemos que también nosotros tomar una decisión. Y esto es fundamental, resistirnos a lo malo. La fidelidad también pasa por la alimentación. Vos fíjate qué le pasó a Eva en Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Muy bien, resulta que Dios le había dicho que no lo comieran. ¿Qué hizo Eva? Eva le creyó a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual nos explica Apocalipsis, que es de Génesis capítulo 3, que es el mismo lucero, el cual tienta a la mujer. ¿Y con qué la tienta? Con comida. Pero que tenía la fruta tenía poder, la fruta no tenía ningún poder. El problema era de que esa fruta simbolizaba la idolatría. Ella quería ser como Dios, el mismo deseo de Satanás. Y las personas que participan de cultos, que ofrecen cosas a los demonios, ¿qué quieren? Quieren poder, quieren beneficios, quieren gratitud, quieren dominar, quieren ser dioses, quieren ser reconocidos en el mundo, prometen, venden sus almas, venden su cuerpo, todo venden al Señor de la oscuridad. Daniel no. ¿Por qué estamos el mundo como está? Por una falla que tuvo Eva y Adán. Por caer, por comida cayeron. Por comida entregaron sus vidas. Una fruta, siendo de que tenían tantas para comer, pero no, querían esa. ¿Qué dice Levíticos 11, versículos 44 al 45? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, y os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El Señor se toma muy en serio el tema de la alimentación y de los animales que podemos comer y los que no. Obedecerlo a Él implica crecer espiritualmente. Desobedecerlo implica idolatría. ¿Por qué? Vamos detrás del sabor, pero es rico, está bueno. Vamos detrás de la diversión. Dale, toma, dale, come esto, dale, así nos divertimos entre todos, vos no te pongas aparte. ¿Qué es lo que quiere el Señor en Levítico? Que nosotros nos apartemos, nos santifiquemos, para que no nos contaminemos. Lo mismo que hizo Daniel. Daniel decidió en su corazón no contaminarse, decidió santificarse, hacer caso a lo que Dios mandaba, porque Daniel no es simplemente que a él se le ocurrió,
Él cumplió lo que decía Levíticos 11. Él cumplió eso, algo lo cual nosotros hoy tenemos para nuestros días también. El tema de la alimentación que Dios pide. No es comer lo que se te ponga delante, porque no es así. Vos tenés que saber comer, aprender a comer. Tenés que disfrutar la comida. La comida que Dios te dejó no es mala, es buenísima. De los animales que Dios dejó para comer, de la fruta que Dios dejó para comer, de todo lo que el Señor dejó para comer, es lo mejor, no es lo peor. Fíjate que lo que eligió Daniel comer con sus amigos no fue lo peor, fue lo mejor dentro de lo que el Señor le había dado. Y fueron las cosas en las cuales no estaban sacrificadas a los ídolos. Es una gran enseñanza esta, no es una casualidad. No es simplemente que Daniel, el primer capítulo de Daniel te lleve a Génesis 3, te lleve a Levíticos 11, no es casual, no es casual. Vos fijate el tema de la santificación, el tema de estar roto. ¿Cuánta gente rota hay? Porque la violaron, porque la masacraron, la mutilaron. ¿Cuánta gente rota hay? Nosotros pasamos por alto siempre el detalle porque no nos gusta. Es feo hablar de que a Daniel le cortaron el pene. Es feo decirlo. Es feo decir que él y sus amigos, que eran príncipes, los mutilaron. ¿Por qué? Por ser diferentes. Los mutilaron por ser diferentes. Por haber nacido en otro lugar y por tener otro Dios. No nos gusta escuchar estas cosas, pero están acá. Y están puestas para que nosotros entendamos que si a vos te pasó, si a vos te abusaron, si a vos te mutilaron, si a vos te lastimaron, si a vos te rompieron, si a vos te rompió un extraño o un familiar tuyo, vos podés salir adelante. Porque en los versículos acá, vos no los ves a Daniel y a sus amigos tirados, abandonados, o sea, renegados de su Dios. No, ellos manifiestan una fe para poder vencer la adversidad de su vida. Este primer capítulo es un tesoro para nosotros hoy en día, habiendo tantas personas lastimadas, tantas personas quebradas, rotas, familias, parejas, tanta gente que está mal, tanta gente que no puede disfrutar de la vida o de la compañía de otro porque está roto. Pero el Señor nos dejó esto para que nosotros lo podamos entender y lo entendamos bien. Y la historia es genial, ¿verdad? Porque Dios le dio a estos 4 muchachos, dice el versículo 17, Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y claro, cuando vos lees esto, ¿todo por qué partió? Por la fe, por la creencia, porque decidió en su corazón. ¿Cuánta gente hay que duda hoy? ¿Cuánta gente que duda de lo que cree, duda de la Biblia? Todo el tiempo está dudando de la Biblia. Si dudas de las personas, está bien, dudá, pero no dudes de lo que Dios dice en la Biblia. No dejes que te engañen las personas sin que te lo muestren con la Biblia. Porque hoy tenemos un montón de vivos que se aprovechan de la gente y los explotan y saben que están mal, saben que están rotos, saben que están lastimados y solamente les sacan el dinero. Utilizan la Biblia para sacarles la plata. Entonces la gente no comprueba lo que le dicen. Y fíjate, nosotros estamos haciendo un seminario, vos lo estás pudiendo leer, lo lees conmigo. ¿Para qué? Para que yo no te engañe en nada. Porque vos no tenés que confiar en mí, tenés que confiar en lo que dice la Biblia. La que tiene las respuestas para tu vida es la Biblia. Y ahora, fíjate vos, vamos a ver palabras clave. En Daniel 1.8, en Daniel 1.17 y Daniel 1.20 aparecen palabritas. Ya leímos el 1.8, que dice no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Palabrita clave, ¿verdad? Palabras clave. No contaminarse. En Daniel 1.17 leímos que Dios les dio entendimiento en toda visión y sueños. ¿Sí? Entendimiento. Y en Daniel 1.20
Claro, vemos de que la historia continúa así, dice Daniel 1:20, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. Los probaron durante 10 días y después de 3 años los halló 10 veces mejores. Terminaron su capacitación. Pero ahora vos fíjate con qué comparó. ¿Contra qué comparó el rey Nabucodonosor a estos muchachos? Contra los sabios. ¿Y quiénes son los sabios? Los magos, astrólogos que había en todo su reino. Porque resulta que la magia y la astrología era la ciencia más importante de esa época. Porque ellos a través del poder de los demonios hacían aparecer cosas, hacían hacer un montón de cosas. ¿Se acuerdan de Moisés cuando se presenta frente al faraón? Y claro, los magos hicieron que sus bastones se convirtieran en serpientes, pero Moisés hace convertir su bastón en serpiente y la serpiente de él se come a las otras serpientes. Y la lucha entre los hijos de Israel y los egipcios, para poder ser liberados, es por el poder de Dios. Se define quién es el verdadero Dios, los dioses de Egipto o el Dios de Israel, Jesús. Ahora, vos fíjate que acá, en el libro de Daniel, no es diferente. Acá vos tenés que ver de que el rey Nabucodonosor compara a Daniel y sus amigos con magos y astrólogos. Vos tenés que ver el poder de Dios, el poder del bien y el poder del mal, el poder de los demonios, los magos, astrólogos, curanderos, tarotistas, los que se te ocurran, nigromantes, todos ellos trabajan ¿con qué? Con el poder de Satanás. Por más que te puedan hacer una oración, por más que te hagan un Padre Nuestro, están trabajando con el poder del diablo. Vos le pagás para que le haga un mal a alguien. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos prohibido recibir dinero para dar una bendición. Sin embargo, ¿cuánta gente contrata pastores, sacerdotes, chamanes, sí, todo y les paga para que le hagan un bien o para que le hagan un mal a otro? Pagan a los curanderos y todo eso. Qué bárbaro, ¿no? Siendo de que la palabra de Dios dice, recibiste de gracia, dad de gracia. Y ese versículo tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora, la palabra clave en Daniel 1:20 es 10 veces mejores. 10 veces mejores que los magos y los astrólogos. 10 veces mejores. Y decime si no es así hoy en día también. El poder de Dios, lo que vos podés recibir de Dios, su paz, su amor, sus frutos, sus dones, ¿no es acaso mejor que lo que te puede brindar una experiencia sobrenatural con los demonios? ¿Cuánta gente disfraza de lindo, de luz? Los baños de luz nomás que les dan. Les llaman así, pero de luz no tienen nada. Las liberaciones, 7 liberaciones, 14 liberaciones, 21 liberaciones. ¿Del poder de Dios? No. No lo son. No lo son. Y lo dice la palabra de Dios. Ahora, está bueno porque estas palabras claves revelan el personaje oculto del libro. En todo el libro, durante los 12 capítulos de Daniel, aparece un personaje oculto, que en realidad se da a conocer al final del libro y que después lo podemos entender en el libro de Apocalipsis, pero para eso vamos a tener que llegar al último capítulo, ¿no? Todavía no llegamos ahí. Pero ya les voy diciendo que el personaje oculto es el Espíritu Santo. La capacitación y triunfo fue por el Espíritu Santo, no fue por la comida que comieron, sino porque Dios les entregó este poder. Y este poder de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, se obtiene solamente gracias a la intervención del Espíritu Santo en la Biblia. Y entonces así podemos relacionar la historia de Daniel y sus amigos con todos los pasajes bíblicos que tienen que ver con el Espíritu Santo.
Porque algunos, realmente ignorando lo que dice en la palabra de Dios, creen que el Espíritu Santo vino a este mundo con el Pentecostés. No hay error más grande que ese. Porque el Espíritu Santo aparece desde el capítulo 1 de Génesis. Es algo en lo cual una persona todavía no ha abierto sus ojos, todavía tiene una venda en sus ojos, porque no ha podido ver que se nombra al Espíritu Santo en el capítulo 1 de Génesis, en la creación misma. Fíjense, todas estas lecciones que nosotros podemos extraer del capítulo de Daniel, el capítulo 1, se pueden resumir en lo siguiente. Los hijos de Dios pensarán que son pocos y que aparentemente están derrotados. Vos vas a ver que de todos los que fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, solo había 4 fieles. Lo vamos a ver después en las historias de Daniel. Es algo increíble. De miles y miles de personas, solo 4. ¿Solo 4? Solo 4. Los hijos de Dios pensarán que son pocos y que aparentemente están derrotados. Claro, y vos pensás, somos tan pocos acá en la iglesia. Hay otras iglesias que están abarrotadas, llenas de cosas, porque les hablan, les hacen milagros, les hacen cosas, ¿no es cierto? Y todo, y nosotros acá, ¿qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo, la palabra de Dios, pero estamos vacíos, estamos pocos, somos pocos. ¿Por qué somos tan pocos? Parece ser que estamos perdiendo. Nunca tan lejos de la realidad. Fíjate que el Señor, en toda batalla que luchó, el pueblo de Israel siempre fue superado en número. En toda batalla. Contra miles y miles, en toda batalla. Incluso el mismo Jesús, cuando hizo su ministerio acá, en la tierra, 12. ¿Qué podían hacer 12? 12 conquistaron el mundo. 12 conquistaron el mundo. ¿Cuánta gente se necesita, dice el libro de Eclesiastés, para conquistar una ciudad? 1. 1. Uno que tenga ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Nosotros no estamos derrotados. Nosotros vamos a ser pocos hasta el final. Y ya desde el libro de Daniel, del capítulo 1, ve que son pocos los fieles, son probados, pocos los que se resisten, pocos los que deciden no contaminarse. Pocos. ¿Y cómo tenemos que entender eso hoy en día? Que hoy nosotros tenemos que ser pocos. Porque para terminar la predicación al mundo entero vamos a ser pocos, porque lo vamos a hacer por medio del Espíritu Santo. No es por el factor humano, sino es por el factor divino. Como 4 personas rotas pudieron sobreponerse a la adversidad. Más de uno y se hubiera suicidado en esa época, después de haber pasado lo que pasó por esos chiquitos, esos jovencitos, esos que recién estaban saliendo al mundo. Pero no ellos. ¿Por qué? Que contaban con el Espíritu Santo. Los hijos de Dios serán santificados, al igual que en el capítulo 1. Hoy en día, lo que dice la profecía bíblica es que los hijos de Dios serán santificados por el Espíritu Santo, incluso en su alimentación, para no participar de la idolatría del mundo. Y es así, es así. Esto lo vemos en la profecía bíblica y lo comprendemos con la historia de Daniel, una historia para niños, supuestamente. El Espíritu Santo hará que los hijos de Dios sean 10 veces mejores y tengan entendimiento en profecía. Hoy, eso es para hoy, así como en la época de Daniel, porque este libro fue escrito para nuestros días. Este libro no se entendía, este libro fue sellado. Sus palabras no fueron entendidas durante siglos y siglos. La gente lo leía y algunos te dijeron, ¿por qué no lo sacamos a este libro? El libro de Daniel nunca fue importante.
Nunca cobró la importancia que tiene como en este tiempo, en el tiempo final. Ahora, fíjate vos, otra lección. Los hijos de Dios serán presionados por el mundo y su cultura para perder su identidad y olvidar la ley de Dios y su propósito en el mundo. Porque vos fíjate que eso es lo que pasó con los amigos de Daniel y con Daniel. Los presionaron para eso, para perder su identidad. Les cambiaron el nombre, le cambiaron la alimentación, le querían cambiar la alimentación, le querían cambiar, le cambiaron el lugar geográfico, le cambiaron sus costumbres, todo. Vos fíjate cómo es el mundo hoy. Hoy el mundo no te fuerza a cambiar tu identidad, no te fuerza a escuchar una música, a vestirte de una manera, a ponerte tatuajes. Todo lo contrario a lo que Dios dice. Dios te dice, no te hagas tatuaje porque es un signo de esclavitud. ¿Qué te dice el mundo? No, hacete tatuaje, que es la onda, es esto, es lo otro. Dale, normal. ¿Y qué? Vestite de esta manera, mostrá esto, mostrá lo otro, come esto, bebe aquello. Eso es lo que está de moda. La moda no es una cosa solo de las mujeres, también de los hombres. Y entonces lo que está de moda está bien. Lo que pasa de moda no es tan importante. La identidad. Para que pierdas la identidad y tu propósito en el mundo. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué vivís? Entonces, si no sabes eso, cuando vienen los problemas y las dificultades y te rompes, ¿vas a poder enfrentar la vida como Daniel y sus amigos? ¿Te vas a dejar llevar por la corriente y morir ahogado? Fíjate en la pregunta, en la lección 5, dice, el pueblo de Dios decidirá firmemente no contaminarse con lo que el mundo ofrece. Hay una resistencia en los hijos de Dios a no ser como el mundo. Yo no quiero que mis hijos acepten cosas que están mal. No quiero que acepten que robar y mentir está mal, que está bien. No quiero que acepten que robar y mentir está bien. No quiero que acepten que hay cosas malas y que no necesitas ser como el mundo. Yo quiero que acepten a Cristo, quiero que acepten a Jesús, quiero que puedan enfrentarse y tener identidad, decir, no gracias, no bebo, no gracias, no me drogo, no gracias, no fumo, no gracias, no participo de eso, no gracias, no participo de la prostitución, no gracias, no participo de la pedofilia, no gracias, no participo de fiestas homosexuales, no gracias. Que nosotros hoy somos presionados, y vos fíjate que estamos siendo presionados por la política, por las leyes. Hoy en día hay un país donde no pueden orar frente a lugares donde se hacen abortos. Nosotros no estamos yendo hacia una sociedad de libertad, nosotros estamos yendo a una sociedad idolátrica, a una sociedad inmoral, cada vez más inmoral, donde las buenas costumbres son malas, donde los valores se han perdido. Digamos lo que es. ¿La gente tiene valores hoy? ¿Mantiene la palabra? No, no, claro que no. Todo eso responde a lo que nos muestra el libro de Daniel. La sexta y última lección. Con la certeza y la seguridad que se cumplieron las profecías que Jehová y Jesús son la misma persona en la Biblia, las profecías que él hizo, ¿no es cierto? Con esa certeza que él hizo y se cumplieron esas profecías, así se terminarán de cumplir las mismas que están determinadas para nuestro tiempo. Que así como vos viste que yo te mostré lo que sucedió, porque te mostré solamente ni un 1% de las profecías bíblicas que se cumplieron en la vida de otras personas. Las profecías que se cumplieron nos muestran a nosotros que hay un Dios que cumple su palabra y que si Él te dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión después de haber oído todo esto? Lo que sacamos en conclusión es que el libro de Daniel está para prepararnos para los eventos que van a venir. No solo nuestra vida, sino también el mundo.
Este libro es muy importante para nosotros, para ayudarnos a sanar. Este libro es muy importante para mostrarnos cómo podemos resistir, cómo podemos rebelarnos contra lo malo. Pero no con armas o con cosas, no, con oración, con amor. Porque nosotros no somos personas de armas tomar, somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, para el tiempo del fin, vencen, ¿sabes cómo? Con el Espíritu Santo. Vencen con el amor del Espíritu Santo. Ese amor que nos lleva a nosotros, nos da paz, ese amor que nos transforma, ese amor que nos sana, y ese amor que nos lleva a mejorar y ayudar a otras personas. Daniel y sus amigos mejoraron por acción del Espíritu Santo, que los llevaba a cuidar sus cuerpos, pero también los llevó a crecer espiritualmente, porque decidieron no contaminarse, porque decidieron seguir lo que dice el Señor en su palabra. Lo mismo que siguió Daniel de Levíticos, lo mismo que siguió de Éxodo 20, ¿sí? Lo mismo que siguió Daniel lo podés seguir vos y yo. Por eso te invito para que hagamos esto, para que sigamos lo que dice el Señor, no lo que dice un pastor, no lo que dice una religión, sino lo que dice el Señor en la Biblia, porque esa es la seguridad que vos tenés. La seguridad no te la dan las personas. El libro de Daniel te muestra que la seguridad no está dado por alguien que te dice te voy a cuidar toda tu vida. ¿Dónde estaban los soldados que protegían a Daniel y a sus príncipes amigos? ¿Dónde estaban? Fueron vencidos. Pero ¿quién no le falló a Daniel y a sus amigos? El Señor. ¿Y por qué el Señor no le falló? Porque ellos propusieron en su corazón ser fieles. ¿Entendés la diferencia? No es tener una religión. La diferencia no es tener una religión, la diferencia es vivir lo que dice este libro. Creer lo que dice la Biblia y tener una relación con el Espíritu Santo. Eso hace la diferencia en este tiempo del fin. Por eso te invito para que vos tomes la decisión de estudiar la Biblia, de seguir con el seminario y que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Vamos a orar? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu amor. Queremos rogarte que tú nos ayudes para ser fieles como Daniel y sus amigos, para que podamos, Señor, enfrentar esta vida sabiendo de que podemos sanar. Si nos han lastimado, Señor, tú nos puedes sanar y el Espíritu Santo, Señor, puede ayudarnos a crecer, a mejorar 10 veces más, Señor, como Daniel. Ayúdanos, Señor, para que podamos mantenernos firmes en tu palabra y poder salir adelante con éxito, Señor, sabiendo de que tú estás a nuestro lado guiando nuestra vida. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.